Está liderando la sesión. Carito. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola, Víctor, muy bien, gracias. Pero ya está la transmisión en Facebook. Sí, revisa bien. Porque la veo todavía y me están hablando en chat que no les llega. Es que no ha iniciado en Facebook. ¿Pero qué links les enviaste? El que tú me diste, estoy en la página de Coprudea en este momento. Suspende grabación. En este momento, Caro está liderando la sesión. Para quienes me conocen y para quienes no, mucho gusto. Qué bueno que estén por aquí en esta tarde. Mi nombre es Víctor Ortiz, yo soy antropólogo de nuestra querida Universidad de Antioquia. Soy docente universitario y soy orgulloso miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Y esto que tenemos hoy es una invitación que la llamamos Viernes Cultural. Y es una invitación que les extiende Coprudea, la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia. Como nos decía precisamente nuestro compañero Alfredo Gómez, quiero que durante este chat nos vayan contando con cuántas personas están ustedes disfrutando de esta conversación. Porque eso queremos, que nos cuenten si es en familia, si es con los amigos. Cuéntenos eso. Ahí ya vimos unas lo más interesantes, que estaban en familia, que había gente en otros lugares. Pues les voy a decir, yo estoy solo, así que si ven por aquí que pasa alguien o algo así, pues debe ser de esa gente que lo acompaña a uno por la eternidad. Mal chiste para iniciar, pero lo que quiero decirles es que les tenía una invitación, una tarea a los de hace 8 días, y era que esta conversación se va a disfrutar con una gran taza de café. Carolina, ¿no me permite compartir? ¿Me autorizas, porfa? Claro que sí. Santiago nos informa que él siempre está acompañándonos, que está compartiendo esta charla con más de 50 compañeros del Club Fotográfico de Medellín. Un saludo muy especial a ellos. El trabajo que han hecho ha sido muy valioso para esto que estamos haciendo, difundir el conocimiento, y pues mis agradecimientos a todos ellos. Y esto es un espacio de contribución porque es para todos, no tiene ningún fin lucrativo. Entonces, gracias para ellos. Santiago, gracias. Listo, profe. Deme un minuto, por favor. Ya estamos organizando para que pueda compartir la pantalla. Tranquila, bonita. Muchas gracias a ti. Saludemos a mis amigos, a los conocidos. Saludemos entonces también a la gente que ya por mi lado me pregunta qué va a ser el tema del viernes. Entonces, gracias a ellos. Algunos de ellos son amigos en lo personal, algunos son mis exalumnos, excompañeros, compañeros, alumnos. Entonces, qué bueno porque ya en algunas instituciones ya hemos como arrancado un poquito el semestre, entonces ellos también se están comenzando a conectar. Listo, ya tengo posibilidad. Profe Víctor, listo. Carito, ¿se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, con toda, iniciemos. Miren esa imagen. Una imagen entonces que incluso, yo creo que no lo han inventado todavía, pero incluso es una imagen que se puede degustar. Una imagen que tiene sabor. Una imagen que tiene olor. El café. El cafecito de la mañana, el cafecito de la conversación, el cafecito de la visita. En muchos lugares del mundo, y claro, por la expansión que tuvieron, tenían la hora del té. Estoy hablando de los ingleses. Nosotros tomábamos café a la hora del té. Recuerden de la canción aquella infantil. Entonces, vean esto. Una imagen, como les digo yo, que se puede degustar, que se puede oler el café. Miren, para que hoy hablemos de café, tenemos que hablar muy rápidamente de la industria en Antioquia.
Entonces yo los voy a llevar por uno, como decimos entonces los profesionales de las ciencias humanas, por un contexto. Vamos a hablar de un contexto de la industrialización en Antioquia para entender que el café, si esto fuera un libro, si yo tomara hoy la industrialización y la convirtiera en un libro, un capítulo muy importante, para no decir el más, pero uno de los más importantes capítulos de la historia de la industrialización en Antioquia definitivamente es el café. Como siempre lo hago, es una necesidad incluso también desde lo jurídico, me voy a permitir leerles textualmente esto. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país, Colombia, y algunos lugares del mundo. Provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Como decía Alfredo ahorita, esto es precisamente para que podamos construir conocimiento y para que tengamos también algo de entretenimiento y divertimento en este momento en el que estamos. Entonces, gracias Coprudea por permitir esto que estamos haciendo. La industria en Antioquia. Una historia que se puede resumir en una frase. Lucha contra la adversidad y la naturaleza agreste. Señores, en esta región teníamos todo en contra, todo. Y en esta ciudad, la capital de esta región, sí que teníamos todo en contra. Y sin embargo, desarrollamos una industria muy importante. Me sabrán disculpar que algunas personas que estén conectadas o que vengan de otras regiones de nuestro país, digan entonces pues como que, este muchacho está diciendo que Antioquia es la única cuna industrial. No. Claro, hay un desarrollo industrial en otros lugares del país y en otros momentos, pero aquí nos vamos a concentrar en la industria en Antioquia, que sí, fue importantísima. Comencemos con la adoración y extracción del oro por parte de nuestros indígenas. Eso fue una industria, y una industria entonces bastante organizada, antes de la llegada y la conexión con los que llegaron de la península, antes de que llegaran los europeos. Aquí ya teníamos un desarrollo por relación al oro. Oro, es que en Antioquia hay mucho oro, mucho. Los indios intentaron, embolatar a los invasores de varias maneras. Una de ellas fue diciéndoles que el oro que buscaban estaba más y más lejos. Fue así como se regó la leyenda del tesoro del Dovaibe, o ese dorado local que atrajo nuevos conquistadores. Cuando ellos llegaron por las tierras de Antioquia, más precisamente por las tierras del Valle de Aburrá, encontraron también un desarrollo muy importante de sal. La sal fue un elemento de intercambio muy importante antes de la llegada y con la llegada de los españoles. Pero también aquellos encontraron que nosotros por aquí ya teníamos una red de caminos, un diseño y construcción de caminos muy importante. Dejando a nuestro orgulloso pasado indígena y su desarrollo de caminos, su desarrollo en el oro y su desarrollo en la sal, comencemos a hablar de minería. La riqueza mineral de Antioquia es considerable. Vean esto, abunda el oro, sobre todo cerca a los ríos Porce, Cauca, Nechí y Magdalena. Y también se encuentran plata y carbón en el suroeste, cobre en Frontino y Murindó, y en otros lugares hay medianas cantidades de arcillas, asbestos, calizas, manganeso, plomo, zinc, y Antioquia tiene también un poco de petróleo. Vale, entonces que cuando uno habla de minería,
me pasaba en mi caso, cuando uno hablaba de minería, creía que únicamente era el oro. Y no, miren el panorama, el espectro, el abanico tan grande que tiene que ver con la industria minera en nuestro territorio. Y la imagen, una imagen de una mazamorrera, la imagen entonces de una barequera de finales del siglo XIX, fotografiada por don Melitón Rodríguez. Aquí va a ser muy importante, en esta imagen, dos elementos. Hágame el favor, entonces allí van a ver el señor que tiene la gran barba, en todo el centro de la imagen, con un bastón. Y si hoy estamos hablando de café, ¿cierto? Entonces ustedes ya reconocieron en una foto tan antigua como esa, plantas de café. Miren la altura ya a las plantas de café que ese lugar y ese momento en el que se tomaron esas fotos ya tenía crecimiento. Miren entonces, la minería, aquí, perdón, inicialmente desde más o menos en la segunda década del siglo XIX en adelante era de beta o socavón y eso fue mejorando, ¿cierto? Antes casi todo el oro provenía de las arenas de los ríos y esto se logró en parte gracias a los adelantos introducidos por ingenieros y técnicos ingleses, alemanes y suecos, entre otras nacionalidades. Aquí puedo citar, y a manera también de invitación, cuando en tiempos, hace unas semanas, hablamos de don Coriolano Amador, que estaba entonces asociados a nombres de ese señor con los que estamos viendo aquí en minería. Mr. Tyrrell Moore, Carlos Segismundo de Grave, Jean-Baptiste Boussaint, Alejandro Johnson y Pedro Nícero. Desde entonces Antioquia se convirtió en el principal productor de oro del país. ¿Por qué les dije que la imagen era importante? Porque el señor de la gran barba es de las pocas, por no decir 2 o 3 imágenes que yo conozco de Mr. Tyrrell Moore. Y resulta que Tyrrell Moore, siempre hemos hablado de él, que es un señor de las minas, un señor de la minería. Pues aquí vemos, y se los voy a ir adelantando, Tyrrell Moore también tuvo que ver con la época del café en Antioquia. Voy a aprovechar entonces para saludar a personas que están ya conectándose en esta transmisión también por Facebook. Amatista, bienvenido. Juan Carlos Ochoa, Marta García, Andrea Luna, Mónica Aristizábal, Sara Inés Martínez. Gracias por conectarse a esta invitación de Coprudea. Y háganme el favorcito bien hecho, roten este vínculo para que seamos algunos. También me pueden dejar algunas de las preguntas a través de el Facebook o a través de nuestro chat interno. Gracias por conectarse a esta transmisión. Sigamos con otro renglón de la economía de la industria antioqueña. Uno importantísimo, la agricultura y la ganadería. En los valles de Aburrá, nuestro, donde está mi casa, en los valles de Río Negro, Guarne y Marinilla, los hacendados en sus estancias y los pequeños y medianos propietarios en sus parcelas cultivaban maíz, caña, plátano y mantenían ganado, caballos y mulas. En esta imagen, una imagen del fotógrafo Oscar Duperly Dufries, más conocido como O Duperly, una foto de 1915 y estamos hablando de ganado vacuno Holstein. A ver, yo este ejercicio lo hago muchas veces con mis estudiantes. A veces es de tipo capcioso, sí, porque ellos están más jóvenes que yo. Muchos de ellos son muy jovencitos. Y cuando les muestro imágenes como estas, les digo que hagan asociaciones con la fecha. Es que hoy tenemos un desarrollo de ganadería y tenemos municipios cercanos a la capital, ¿cierto?, que producen gran parte de la leche incluso del país. Pero ¿cómo llegaron esos primeros animales hasta estas tierras para poder hacer un desarrollo
de ganadería. Esos animalitos venían a pie, por supuesto, de eso hablé en la historia del transporte. Había que traerlos a pie desde los ríos, desde esos puertos, sobre esos ríos navegables e introducirlos hasta estos lugares. Imagínense entonces el viaje de muchas de estas especies que venían desde tan lejos. Muchos de los primeros animales que vinieron por estas tierras se traían incluso de Oriente cercano, desde la misma Europa y desde Norteamérica, para comenzar a desarrollar una empresa, una industria de la ganadería. Entonces ahí puedo yo asegurar que son de esas primeras generaciones de vacas, de ganado vacuno, que llegaron por estas tierras. Niños con caballos, mismo año, mismo fotógrafo, 1915. Quiero que vean la sonrisa del niño con sombrero. Pues esta foto a mí siempre me transmite gran ternura. Niños, puede ser los hijos del hacendado, los hijos del campesino, del mayordomo, qué sé yo. Pero estamos hablando entonces de ese desarrollo de ganadería. Miren la foto, tiene la identificación original, dice Alguacil en el hipódromo San Fernando, lo que hoy conocemos como la plaza mayorista del municipio de Itagüí. Y miren la escala humana, miren el tamaño de ese animal comparado con la altura promedia humana, pues con la altura de ese señor. Para pasar a hablar de la importación de objetos suntuosos, no quise ahondarme mucho en el asunto de la agricultura, ¿cierto? Porque precisamente hablaremos de café, que nos llevará a hablar de agricultura. La importación de objetos suntuosos, otro capítulo en el desarrollo de la industrialización en Antioquia. El comercio interno y externo, fomentado en épocas coloniales por el oro y a finales del siglo XIX por el café, procuró medios de vida a dueños de fondas y posadas, tenderos y grandes exportadores e importadores. Fue el modo más usual de hacer fortuna en Antioquia. Óigame, así, trayendo elementos desde muchos lugares, fue que muchos ricos hicieron unas fortunas impresionantes en Antioquia. A esto es lo que yo le tengo que llamar los cacharreros. Esta fue la gente entonces que fundó esas cacharrerías. Van el almacén Westinghouse del año 1935 en pleno centro de Medellín. 1935. Westinghouse, una de las casas productoras más importantes de Norteamérica de electrodomésticos. Mírenlas ahí. Yo acuérdense que yo siempre les hago este mismo ejercicio para que lo hagan en casita. Acérquese ahí a la pantalla. Hemos visto también cómo conectan la computadora hasta las pantallas de televisores. Acérquese ahí y miren ahí cómo pueden ustedes ver de esos primeros refrigeradores, pueden ver de esas primeras estufas que llegaron a estas tierras. En el Parque de Berrío, en el costado occidental, ahí estaban entonces las almacenes, las cacharrerías de los hijos de Pastor Restrepo. Era una fotografía del año 1910. O el almacén británico, en el lugar donde hoy está el edificio de Coltabaco. Ese edificio detrás del hoy sede de la Universidad Remington, donde tenemos nuestra estación Berrío del ferrocarril, del metro de la ciudad. Si son bien detallistas, miren, este es el cruce de Bolívar con Boyacá. Entonces, es primero un edificio muy alto, 3 pisos, ¿cierto? Y abajo está aquello de las cacharrerías donde se encontraba de todo. Y miren qué particular,
metales, maquinaria, explosivos, útiles para minas. En pleno parque de Berrío se conseguía todos esos elementos para poder llevarlos hasta las minas que había muy seguramente en el suroeste antioqueño. Este me gusta mucho, el almacén Progreso, y este siempre me dibuja también una gran sonrisa, el almacén chino-japonés, imagínense en eso. En el almacén Progreso, otra vez, afilen la mirada, se conseguía papel de colgaduras, estelas americanas, hule para pisos, tapiz de lana, varillas para cortinas, centros de lana, muebles de Viena, repisas de cristal. Miren todo lo que se podía conseguir en Medellín, traído desde latitudes impresionantes, porque aquí había dinero con qué pagarlo. Los cacharreros de Medellín trajeron hasta este lugar pianos de cola, lámparas de baccarat, campanas para las iglesias, automóviles, todas las máquinas necesarias para la electrificación. Todo eso llegó a lomo de mula. Increíble. Víctor, un segundo. No sé si eres tú, pero ocasionalmente se rayan las fotos. De Sí, Santiago, que es el purista de las fotografías, que ojalá no las rayáramos. Pero, ¿qué será? ¿Será que No toque la puedo ser pantalla? yo. ¿Cómo lo No toque la pantalla. Ok. Listo. Sí, yo creo que soy yo. Sí, eres tú, claro. ¿O será algún invitado para No, sacarlo? no, 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 no. Dale. Qué bien. Saludemos también a la gente en el chat. Qué bien que están ahí poniendo también todos esos comentarios. No se imaginan lo importante para nosotros después y para mí, en mi caso, todas esas anotaciones del chat, porque se hacen también esos aportes importantísimos que van acrecentando y que van poniendo día a día mejor estas conversaciones. Gracias y no se frenen, no se nieguen a compartir en ambos chats. Listo, Medellín, la cuna industrial. Para ir terminando con este contexto. En el Valle de Aburrá surgió una de las primeras industrias en Colombia, y vean ahí, en Latinoamérica. Hacia los años 20 del siglo XX, Medellín era considerada la capital latinoamericana de la industria. La cantidad de miles de obreros, la cantidad de miles de puestos de trabajo que se abrieron en esta ciudad, hicieron entonces que fuera, ya lo dije, la capital latinoamericana, pero la cuna industrial del país. Vuelvo a hacer la misma acotación que hice al inicio, ¿cierto? Por supuesto que hubo desarrollo industrial en otros lugares del país. Por supuesto que se dio paralelamente o en otros momentos. Pero es importante resaltar en la conversación de hoy, que es del café en Antioquia, hablar de la industria en Antioquia. Una foto increíble, una foto Mejía, precisamente del trabajo al interior de las hilanderías. Como ya lo he visto, como ya se los puse en perspectiva, los antioqueños hemos sido muchas cosas. Hemos sido mineros, hemos sido industriales agrícolas, hemos sido ganaderos, hemos sido comerciantes, pero muchos de nosotros somos orgullosamente, es mi caso, descendientes de hilanderías. Yo soy orgullosamente hijo y nieto de una fábrica de medias de esta ciudad, la desaparecida Pepalfa. Entonces yo ver una imagen como esa es recordar lo que soy, ¿cierto? Lo que orgullosamente soy, el hijo de obreros, gente que trabajó y que se partió el lomo trabajando en las industrias de Medellín. Ahora sí, bienvenidos a la historia del café
en Antioquia. Como la tarea que les puse, lo van a degustar, lo van a oler, lo van a probar, es de ustedes. Este sabor es Colombia. A esto sabe Antioquia y sabe Colombia por el mundo. Imagínense en eso. Si ya les dije que los antioqueños habíamos ido todo eso, esto, el café. Y como en otras invitaciones que he tenido a hablar de este tema, hoy voy a volver a hacerlo de la misma manera. Hoy me van a escuchar a partir de este momento referirme a él, al café, como unas pepitas rojas. Unas pepitas rojas. Con pepitas rojas se hicieron fabulosamente ricos muchos. Y con pepitas rojas vamos a ver cómo el nombre de nuestro país ha viajado por el mundo para bien. Bienvenidos entonces, esta vez sí, a la historia de la llegada del café a Antioquia. Yo me voy a permitir leerles este texto. Voy a quitar para ponerles el ejercicio que quiero. Haga de cuenta que yo soy un productor de cine y tengo una millonada, ojalá en euros o ojalá en dólares, para pagarles a ustedes una película, ¿cierto? Soy coproductor de esta película con Cooprudea. Cooprudea se va a meter conmigo hoy en la industria del cine. Y vamos a hacer una película. Una película. ¿Cuánta plata necesita? Ah, la que sea. La plata no va a ser un limitante hoy. Y les voy a leer entonces el guión para esa película. ¿Qué van a hacer en casita? De pronto entrecerrar los ojitos, escucharme atentamente, porque lo que les voy a leer es una escena que vale millones de dólares. Esta es la película del café. Los bultos de café se llevaban a lomo de mula hasta el ferrocarril de Amagá y de allí a Medellín, donde seguían por el ferrocarril de Antioquia hasta Puerto Berrío. En el río Magdalena continuaban en barco a vapor hasta Barranquilla, donde eran embarcados en grandes transatlánticos hacia Nueva York, Hamburgo y otros puertos internacionales. Señores, les estoy leyendo la odisea del café colombiano, que hoy no es tan distinta, hoy no es tan distinta. Muchachos, el café salía de nuestras montañas, montado en animales, buscando un ferrocarril, buscando los barcos, para que terminaran convertidos en tazas de una bebida, en mesas de todo el mundo. Solo una gran película, con un presupuesto impresionante, podría ser capaz de volver a reconstruir ese párrafo que les leí. Esa es la película de El café en Antioquia. Para que el café llegara a Antioquia, tuvo que viajar por casi medio mundo o por el mundo. Yo quiero que ustedes ahí en casita, vayan y busquen el pasaporte, porque les voy a llenar de sellos ese pasaporte con el mismo viaje que tuvo que hacer el café para llegar hasta aquí. El viaje del café comienza en Abisinia, el imperio etíope, lo que hoy podríamos llamar Etiopía. Por allí es donde está aquella historia que hemos escuchado tantas veces y que en particular a mí me gusta mucho, de el origen del café. Yo tengo una hija, Antonia, está por ahí también conectada, y cuando ella era muy chiquita
me preguntó cómo era el origen de las cosas, ¿cierto? Los niños preguntan muchas cosas. Y es ahí como yo puedo preguntarles a ustedes, no me lo pregunten a mí porque no lo sé, pero ¿quién sería el primero en probar el café? Aquí surge la historia en Etiopía de unas cabras, esa historia que hemos oído tantas veces, unas cabras que se comían esos frutos rojitos y que siempre hemos oído que es más loco que una cabra y que después entonces de comerse esos frutos rojos eran incluso más locas, que no dormían, que eran hiperactivas, que peleaban entre ellas, que era producto de comerse esas pepitas rojas. Entonces ahí comenzamos a rastrear una de las primeras alusiones al uso del café. Y eso es por allá en Etiopía. Y no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando que para que el café llegara a Antioquia pasaron décadas, siglos y milenios. Estoy hablando entonces que milenios atrás, toda esta historia comienza por Etiopía. De Etiopía nos vamos a Arabia. Una vez en Arabia, comienza entonces ya a consumirse el café como lo conocemos hoy. Comenzó a convertirse en una bebida. Ahorita hablaremos de la bebida. Estando en Arabia, el viaje continúa por Yemen. Estando en Yemen, y miren que todo esto va formando una geografía de ese viaje, pasó a Egipto. Allí en Egipto, entonces, donde se toma también uno de los mejores cafés del mundo en su preparación. Miren que no dije que se cultiva ni nada de eso, se toma, se bebe. Pasó a Turquía, la puerta de entrada, la puerta de conexión, el lugar donde se une Oriente y Occidente. Estando en Turquía, este viaje continúa ya por Italia. Estando en Italia, ya con todas estas familias de mercaderes y con todo lo que significaba la Italia de hace tantos siglos, viaja a Francia. Ahorita hablaremos de su viaje por Italia más en detalle y de su viaje por Francia más en detalle. Estando en Francia llega a Alemania. Y estando en Alemania brinca a Portugal. Miren que no brincó a España. Habían ciertos tejemanejes con las casas reales, habían ciertos tejemanejes ahí políticos y de diferencias y todo eso, y extrajeron ahí, pusieron a un lado a la corona española, y fue la corona portuguesa la que primero conoció el café que los españoles. De allí, ya miren, estamos más cerca en el tiempo, ya pasó el descubrimiento de América y todo eso, y ya Portugal y España tenían colonias en nuestros territorios, ya había colonias en ultramar, en América, y este viaje va entonces a las Antillas. De las Antillas brinca el café a Guyana, de Guyana entra a Brasil, y de Brasil llega a Colombia. Señores, ¿vieron el viaje? Y vuelvo y lo digo, eso no fue en 2 días, eso no fue en 10 años. El viaje para que a Colombia llegara el café. Colombia, Brasil, Guyana, Antillas, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Turquía, Egipto, Yemen, Arabia y Etiopía. Fueron los países por los cuales viajaron estas pepitas rojas para poder que aquí en nuestra Colombia pudiéramos producir eso tan importante y que tan buen nombre nos ha dado por el mundo. Soledad Peña, saludos desde Socorro, Santander.
qué bien que esté por aquí. Diana Arredondo, saludos. Ángela Patricia Arismendi, desde la Estrella, Antioquia. Belmont Café, bienvenidos por aquí. Juan Carlos, Erledi Arena, full profe, full Erledi. Ale Gamo, saludos, feliz y gracias por esta conferencia. Sara Inés, ya te saludé. Gracias también por esta conexión en Facebook. Sigamos pues. El profeta Mahoma. El profeta Mahoma. Uno de los personajes, ¿cierto?, más importantes de las muchas de las religiones que han construido gran parte del mundo hoy. Y viendo entonces al profeta Mahoma en esta conversación, comenzamos a entender el carácter, llamémoslo, divino que tiene esta bebida. Aquí se me hace importante decir que ha sido tanto divino como satanizado. Para algunos es bueno, como para otros es malo. No voy a ahondar en historia de las religiones, pero sé que algunas religiones prohíben la ingesta del café. El profeta Mahoma estaba atravesando el desierto en una de sus peregrinaciones, a punto de morir por el frío del desierto. Una vez alguien me hizo la corrección, pero ¿cómo que frío en el desierto? Los desiertos se enfrían en la noche. Y en el frío del desierto pretendió casi sucumbir. El profeta Mahoma vio muy cerca su muerte. Y dicen que en un delirio mortal, ya casi despidiéndose de su último aliento de vida, se le apareció el arcángel Gabriel y le dio una gran taza de café, de aromático y tibio café, que no solo le recuperó las fuerzas, sino que le dio todas las energías necesarias para terminar esa peregrinación. Hoy no estamos hablando de escrituras sagradas ni de religiones, por eso me permití un poco contar a mi manera ese pasaje importantísimo de un libro sagrado, ¿cierto? Pero aquí vemos entonces que el café, y lo vamos a seguir viendo en esta conversación, ha sido anotado, nombrado en muchos libros, incluso los libros sagrados de las religiones. El Papa Clemente VIII, miren que la historia ya va ahí llevándose. Y el Papa Clemente VIII, en Italia, por supuesto, estaba pues su silla papal y todo esto, es visitado principalmente por las mujeres. Las mujeres, por supuesto, con una gran posición, una gran posición. Las mujeres pidieron una audiencia papal, mujeres representantes de las más importantes familias italianas. Le llevaron al Papa la historia mediante la cual una bebida que estaban tomando sus esposos los ponía muy altivos y muy despiertos, incluso con mucha predisposición a los temas amatorios, y que ellas no estaban viendo de buena manera eso. Las mujeres se habían encargado también de contarle a los otros sacerdotes en secreto de confesión de esa bebida. Al tener tanta información, el Papa dijo: la quiero probar. Vamos a ver entonces qué es lo que tiene esta bebida. Dicen que el Papa Clemente VIII probó el café y en vez de excomulgarlo, en vez de satanizarlo, en vez de prohibirlo, lo que dijo fue:
Lo que hay es que bendecir esta bebida. Esta bebida no puede ser maligna. Esta bebida no puede ser satánica. Esta bebida no puede ser impía. Lo que es esta bebida es algo de Dios. Y le dio la bendición al café. Señores, vea, casi como imitando al Papa, miren. Gracias al Papa Clemente VIII, en gran medida tenemos la popularización del café. Pero desde el mandato de este Papa y con la bendición de este Papa, al café le tocó seguir dando la pelea mucho tiempo más, incluso en la actualidad. Miren, todavía, y también puedo recomendar algunas veces en las que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia o el programa que tiene nuestra propia Universidad de Antioquia, ¿cierto? Con café, ¿cierto? La universidad nuestra, de hecho, parte de esta conversación se usó hace algún tiempo para lanzar un programa sobre el café en nuestra propia universidad. Se hablaba que el café hoy todavía tiene una cantidad de mitos y hay quienes todavía pues creen esos mitos. Entonces, para el café no ha sido fácil su historia. Como dice Diana Redondo en el chat, bendito sea el café. Él es Carlos II de la Casa Estuardo de Inglaterra. Yo cada que veo la imagen de Carlos II de Inglaterra, recuerdo el chiste gráfico que muchas veces les llega a uno, los llamados memes. No sé por qué siempre lo cuento si es tan malo, pero me parece muy divertido. Pues no sé si para ustedes también. Cada que digas que tu hijo o cada que digas que tu novio es como un príncipe, mira entonces a Carlos II de la Casa Estuardo, en la belleza de este príncipe. Estoy revisando aquí nuestro chat interno. Sigan ustedes también dejándome ahí preguntitas. Vamos ahí también conversando en muchas de esta conversación con el café. Entonces, óigame pues, llega a Inglaterra el café. Y Carlos II de la Casa Estuardo prohíbe el café. Dice que el café es una bebida de antros, que es una bebida que se tomaba, óigame en esto, en lugares conspiranoicos, que esa gente se encerraba a tomarse esa bebida, a conspirar contra él, su cabeza, por supuesto, y su corona, y prohibió el café. Vamos entendiendo algunas asociaciones, luego después lo volveré a retomar, el cómo Inglaterra es más bebedor de té que de café. Pero por esta época vemos a un príncipe en su momento, luego convertido en rey, prohibiendo el café, que era, lo reitero, bebida de antros y una bebida conspiranoica. Francia. Él es Luis XIV, el rey Sol. El rey que nos dejó el patrimonio de la humanidad conocido como el Palacio de Versalles. Por supuesto que a la corte del rey Sol llegó el café. Y llegó el café, llegó la bebida, lo probó y le gustó tanto, tanto a Luis XIV que, óigame en esto, lo convirtió en monopolio de Estado. Dijo que el café debería ser únicamente producido, cultivado y distribuido por la corona francesa. Y que quien lo quisiera cultivar, quien lo quisiera producir, debía entonces producido para la corona, no para su propio beneficio. Lo reitero, lo convirtió en monopolio de Estado.
Lo importante en esta historia es ver entonces que Luis XIV y su corte es el primer estado, el primer país que ve al café como una empresa nacional y una empresa que le iba a dejar entonces excelentes dividendos. Entonces, gracias a Luis, no solamente tenemos a Versalles, como lo ven ahí, sino que tenemos esa idea de negocio en el café. Llegamos a Portugal. Y de Portugal, entonces, es que tenemos esta historia. Como ya les conté, el café no llega a América a través de la corona española, llega a través de la corona portuguesa. La corona portuguesa, al igual que la corona española, tenía virreyes, ¿cierto? Tenía unas personas encargadas de representar su real soberanía en estas tierras. Y uno de los cargos más importantes de aquellas épocas era el de gobernador, ¿cierto? El gobernador. Su esposa heredaba junto con él, ¿cierto? O recibía el mismo trato, ¿cierto? La esposa del gobernador era conocido como la gobernadora. En una de las provincias de la corona portuguesa, en el hoy Brasil, en el denominado lugar Cayena, llega esta historia. Resulta que el café era un asunto de Estado. Viene ya desde Francia, ¿cierto? Entra esta otra corona y se convierte en un asunto de Estado. Era el Estado el que tenía el dominio sobre eso. Aquí a Brasil llega entonces con las manos del gobernador de Cayena algunas maticas, las semillas, pero más importante que eso es la instrucción de cómo se siembra, cómo se produce, cómo se beneficia, cómo se tuesta, cómo se bebe, ¿cierto? Más que las semillas y más que las plántulas, era toda esa historia de cómo se hace. Eso era secreto de Estado. Era un secreto muy bien guardado y que se tenía que guardar con honor. Muy pocas personas sabían eso. Aquí llega esta historia. La gobernadora le era infiel. La gobernadora sabía de toda esta historia y es la gobernadora la que entonces traicionó a su esposo y a su amante le entregó las semillas, las plántulas y le contó toda la historia del cómo se producía el café. El café en América, señores, llegó por un acto de infidelidad y llegó entonces marcado por la traición de una mujer hacia su esposo. Alfredo, te propongo hacer entonces aquí uno de los... Perfecto, Víctor. Para que conversemos, para ver cómo vamos. Voy a pasarte un par de preguntas. Mientras te hago las preguntas, quisiera que miraras tu teléfono, te envío un mensaje acerca de algo y voy a leer algunas preguntas o algunas opiniones. Claro nos que sí. informo, por ejemplo, que los adventistas y los mormones no toman café. Quisiera saber por qué lo hacen, si hay alguno de esa religión o alguien sabe por qué se da esa situación. ¿Cuál es el motivo de esa prohibición? No lo sé a profundidad, ¿cierto? No lo sé a profundidad y aparte me entenderás tú y me entenderá la audiencia que hablar en un espacio abierto sobre religiones o política cuando la invitación es a otra cosa se puede tergiversar, ¿cierto? Entonces prefiero que nos quedemos todos con la pregunta.
y que cada uno entonces vaya como buscando esa respuesta. La tengo, pero prefiero en este caso no hablar de religión y menos del mormonismo, ¿vale? Listo, bueno. ¿Cuál es el origen de la palabra café? Hermosísimo, hermosísima pregunta. Hay varios deformativos de una palabra inicial, como ese viaje, ¿cierto? Que les planteé, ese viaje que iba de un lugar a otro y todo eso, pues imagínense la cantidad de dialectos y la cantidad de idiomas para referirnos a algo. Hay uno muy cercano, miren, entonces como la pronunciación de café con la pronunciación en el inglés coffee, ya vamos viendo cómo hay una relación unida a que ese nombre en muchos momentos históricos ha tenido dos sílabas o dos sílabas largas. No hemos tenido unas referencias a su nombre con un nombre muy extenso o muy raro. Ejemplo, nosotros le decimos aguacate, pero los argentinos le dicen a la misma fruta palta. Son dos nombres muy distintos. Para el caso del café, hemos encontrado, se ha documentado que muchas veces están esas dos sílabas o dos sílabas muy largas con una pronunciación muy similar. Lo reitero, café suena muy similar a coffee. Entonces es un origen muy viejo, pero que casi siempre ha tenido dos sílabas para denominarlo. En francés, No parle français. ok, bueno. Alguien pregunta que cuándo pasó el café a Austria, que al parecer fue el primer país en tomar café en Europa. Pues en este viaje de coronas, en este viaje de monarquías, yo traje hoy como tres más significativas, pero ahí nos damos cuenta que recuerden que las coronas, las casas monárquicas, las casas de gobierno tenían embajadores. Y entre los reyes era muy dado que una cosa muy significativa fuera dada a manera de dádiva o a manera también como de enlace para poder establecer o estrechar mejor los lazos. Entonces nada raro que cuando fue entrando por Italia, pues se fuera llevando a muchas de las casas. Pero como les dije, es más o menos el recorrido. Entra por Italia, se va entonces por Francia, por Alemania, y hay que recordar que en un momento también estaba como todo ese imperio austrohúngaro, y que eran varios de los hoy países unidos en otros, entonces que un mandatario manejase gran parte de esos territorios, pero tanto así como cuál fue el camino fue el que les mostré. Entonces creo yo que más o menos Austria sería la misma época en la que se conoció por lo que hoy llamamos Alemania. Ok, en francés se dice igual, se dice café. Café. Aquí algunas de las personas no lo mencionan. Ese tiempo de... Nos habla Santiago tal vez que en algún momento cerraron 2.800 casas de expendio de café. Wow. Lo que me parece increíble es que hubiese 2.800 casas de expendio de café. ¿Dónde fue eso, Santiago? En Inglaterra lo dice Santiago. Bueno, en alemán se dice Kaffee o Kaffee, no sé cómo se pronunciará, pero es con K, toda la palabra es muy similar. En el reinado de Carlos II se cerraron 2.800 en Inglaterra. Ok. María responde que al parecer las religiones lo prohíben porque prohíben el alcohol, el tabaco, algunas drogas ilegales, y entonces parece que el fundador de alguna de estas iglesias tuvo como la visión de que, o la revelación de que se debería prohibir. Ahorita, O las bebidas estimulantes. Pero bueno, eso es a manera al margen y ya entendemos tu postura de no querer entrar en esos campos claro, que son delicados. Pero mira, Alfredo, que inclusive ahorita lo voy a mencionar con el café en la independencia de Estados Unidos. Y recordemos que el mormonismo llega desde los Estados Unidos y ahí también entenderemos parte del por qué los mormones no café. Perfecto. Bueno. La palabra de conspiranoica es una palabra que me parece muy bonita y yo diría que ha servido en muchos lugares precisamente donde se toma café para hablar de política, porque el café es una bebida que invita al diálogo. Claro.
Mira aquí también en el chat de Facebook, muchas gracias. Dolcalina Vázquez dice, para complementar, si me permiten, el origen de la palabra café, proviene del italiano cafe, que proviene del turco kahve, perdónenme mi pronunciación, no debe ser la idónea, pero y del árabe clase kawa. Entonces, también en el chat de Facebook pueden ver esas asociaciones con el nombre. Alguien menciona también que parece ser una región de Etiopía, lo dice Carlos Mario Castañeda, que se llama Cafa. Entonces Ajá, también Cafa. puede tener mucho sentido. Solimán también prohibió el café. Sí, No lo señor. mencionan aquí. Solimán el Magnífico lo prohibió también en su momento. Bueno, les agradecemos a todos los que nos han contestado la encuesta. Un porcentaje hasta ahora lo pueden ver en pantalla, 41% de la transmisión solo, 24% una persona, o sea que se suma al anterior, 65% solos, 2 personas 22% y más de 2 el 12%. Yo creo que podíamos entonces continuar con nuestra conversación. Muchas gracias a todos. Continuemos entonces. Vea, el cafecito. La gobernadora de Cayena, imagínense. En el chat me pregunta también que geográficamente como Brasil con Colombia, ¿cierto? Hay que entender que tenemos ese espacio enorme que es por supuesto pues Venezuela y por supuesto como todo lo que son ya Guyana, pues como todo esto aquí arriba, pero ese entendido es como países, ¿cierto? Pasa de ser la corona portuguesa para luego entonces ese secreto, porque recordemos que aquí todavía es un secretismo. Tenemos que hablar que eso no debe ser tan difícil. Pues hoy, personas como nosotros de la modernidad, de la contemporaneidad, que tenemos muchas cosas a partir de la cantidad de información que podemos obtener tan inmediata, nos puede sonar un poco como raro, como pues es que eso es sembrar una mata y tostarle las semillas y hacer una bebida. Pero es que esto, poniéndolo en contexto de hace siglos, era realmente un secreto que solo muy pocos tenían. Entonces fue entre casas. Pero ahí vamos a ver, para contestar también a esa pregunta de geográficamente, cómo fue que se dio esta cosa. Sigamos aquí pues. La independencia de los Estados Unidos. En la independencia de los Estados Unidos, recuerden que entonces querían hacer un país para ellos, y desligarse entonces de la corona inglesa. El café en la historia de la independencia de los Estados Unidos es importantísimo en la medida en la cual, óigame en esto, los simpatizantes de un movimiento separatista, de un movimiento en el cual existiera realmente una independencia, bebían café. Voy a tratar de explicar esto mejor. Si tú querías la independencia, entre muchas cosas, desconocías el té, porque el té era entonces una bebida de ingleses. Entonces, que te asociaran con el té, que te asociaran con esa bebida, era que tú eras todavía simpatizante de la corona inglesa. Si a vos te veían, y no era un asunto de gustos, era un asunto político, o sea, si te veían con una taza de té, inmediatamente decían que vos todavía eras simpatizante de ese rey. Desde ahí es cuando comenzamos a entender y podemos ver que en las mesas oficiales, y hoy todavía, cuando podíamos celebrar reuniones, pero quiero hablar como que esta situación no estuviera pasando. Miren que las reuniones te ofrecen agua o café. Si vamos a las transmisiones, lo reitero, antes de toda la situación que estamos viviendo, pero si ustedes veían las grandes cumbres de políticos, las grandes cumbres de personalidades, sobre las mesas de negociación está el café. Entonces, con todo este movimiento de la
de la independencia de los Estados Unidos, en esas mesas, cuando se firmaron todas esas actas de independencia, había grandes tazas de café. Y eso nos ha acompañado hasta nuestros días. Con esto de los mormones y precisamente con las bebidas espirituosas y con varias cosas que ellos, elementos que ellos pues aprueban o desaprueban, está todavía un ligamento a esta historia separatista, aunque fue mucho tiempo después, pero con la connotación de café y té metido también en un asunto político. Vamos ya llegando a Colombia. Esto es en Colombia. Él es el padre Francisco Romero. El padre Francisco Romero era el párroco de una población en el norte del Santander llamada Salazar de las Palmas. Ahorita nos saludaban desde Santander. Qué bacano ahí que estamos hablando de un pedazo de estas tierras de nuestro querido país. Este señor tiene una historia que también tiene algo de asidero a otra de las historias que contamos por aquí en Antioquia. Y es que fue más o menos como la misma fórmula, la misma manera. El padre Francisco Romero cambiaba indulgencias y perdonaba pecados con número de maticas de café sembradas. ¿Por qué digo yo que tiene que ver con Antioquia? Más o menos nos suena parecido. Porque siempre nos contaron que la gran y patrimonial iglesia del municipio de El Jardín, uno de estos párrocos, se me va el nombre, cambiaba las indulgencias y los pecados en el secreto de confesión con piedras que había que llevar para la construcción. Esto es interesante y es un poquito anecdótico y es bonito, pero puesto en otra manera, visto de otra manera, puesto en otro contexto, es interesante porque gracias a él, mírenlo ahí, comenzamos a entender que 2, 3, 10 maticas de café en la casa podrían significar, después de la cosecha, algún dinero para la familia. Este señor comenzó entonces a hacerle entender que más que pagar pecados después de la confesión, que someterse a que los vecinos vieran tu casa y como, mira, este tiene 50 matas de café, ¿cuánto serían los pecados que ese cura le puso todos esos pecados ahí a cambio de matas? Es él, como ya lo dije, el que empieza a hacerle entender a la gente que se podía meter unos billeticos en la economía familiar, teniendo además de todo lo que ya producían, café. Entonces, el café llega a Colombia por arriba, por el norte de Santander. Sigamos por aquí. Juan Nepomuceno Barrera. Víctor, te puedo interrumpir un segundo. Víctor, señor, te voy a interrumpir un segundo. Claro. Anderson nos hace un comentario que me parece pertinente en este momento. Él dice que el café lo introdujeron los jesuitas desde las misiones de los llanos orientales y de ahí al oriente. Sí, señor. Ok. Mire, pues. Esta es una imagen del fotógrafo Gabriel Carvajal Pérez, tomada el 27 de junio del año 1965, frente a la iglesia de la Veracruz. Una imagen muy bien documentada, pues de las pocas fotografías que puede uno ver en una ficha de identificación con fecha precisa. Qué maravilla que pudiéramos tener todo el archivo fotográfico así de bien identificado. Pero ¿por qué traje a esta conversación esta imagen? Ese señor, fotografiado en la mitad de la década de los 60 del siglo XX, luce el atavío, luce las galas, luce el vestuario, luce la pinta, la percha del típico campesino cafetero de nuestra región.
el que se viste así de elegante para incluso entregar su hija en matrimonio en el altar, y con esa misma pinta es el que va a firmar un buen negocio atragantado con un gran aguardiente y una taza de café. Miren que es el atavío bastante distinto a otros que se usan en otros momentos. Este es el de pantalón y ruana oscura o el de pantalón y poncho oscuro. Este es entonces la pinta de un verdadero cafetero. ¿A dónde voy? Nosotros somos dados y en nuestra ciudad, pues por esta época estaríamos en plena feria de las flores. Y miren cómo nosotros todavía, quienes somos también orgullosos de nuestro pasado campesino, solo podemos usar esas pintas por esta época, por la que era la feria de las flores. Y nos disfrazábamos, sí, como disfrazados de campesinos y quedábamos hasta mal disfrazados porque nos poníamos toda esta pinta pero con sombrero volteado, con sombrero costeño y aparte con gafas oscuras, ¿sí? O que así de mal disfrazados quedábamos en feria de flores. Lo que quiero decir es que mostrándolo a él, que me hubiera gustado saber quién es para también mencionarlo con nombre propio, es que recordamos a los viejos cafeteros. Ustedes saben, siempre digo viejo con cariño y con respeto. Ese que ven ahí es un viejo cafetero, uno de esos viejos que hicieron entonces a familias enteras con pepitas rojas. Estamos en Antioquia. Imagínense, llevamos ya un poco de rato hablando, hora 15 para apenas llegar a Antioquia. El café a Antioquia llega en el año 1861. 1861 llega a tierras de nuestro departamento. Y llegó en manos de don José María Jaramillo a Río Negro. A Río Negro. Vean esto qué particular. Quiero recordar precisamente que esta información, esta conversación que estamos sosteniendo hoy y que la estamos recordando y que puedo llegar pues como hasta la comodidad de sus casas, fue una conversación que empezamos a construir para el lanzamiento de la especialización en café de nuestra universidad. ¿Sabían ustedes que la Universidad de Antioquia tiene una especialización en café? ¡Qué cosa tan increíble! Me siento muy orgulloso siempre de mi universidad y que me hayan tenido en cuenta en aquella época para hablar de la historia. Entonces, la historia del café en Antioquia comienza por Río Negro. Por supuesto, el Valle de los Osos, eso arriba, eso tan frío. Esta es una imagen de la expedición coreográfica. No tengo una imagen, no la hay, pues no la he encontrado nunca para ponerle rostro a don José María Jaramillo, pero muy posiblemente fue una persona con mucho dinero, que invirtió mucho dinero en aquel nuevo negocio del café y no le sirvió, no le dio resultado. El clima de Río Negro no dio resultado para el café. Vean qué particular. También voy a usar esto para recordar otra buena historia que me pasó en invitación de la Cámara de Comercio de Medellín. Hablando del café y de esta historia, al finalizar la conferencia se me acercó un señor y me dice: yo tengo unos terrenos en Río Negro, una finca en Río Negro, no sé qué, y estábamos revisando parte de la finca y encontramos, óigame esto, unas plantas de café que sobrepasan el siglo de crecimiento. Nada raro, le dije yo, y él terminó investigando más y llegamos a una de las primeras plantas, hoy convertidas en unos arbolitos hermosos de más de un siglo de crecimiento, de los primeros árboles de café, de las primeras maticas de café que llegaron por nuestras tierras. Valo ahí, Mr. Tyrell Moore. Ahorita les hablé de él. Este señor llega por las minas, trabaja en minas, hace una fortuna inmensa, le regala a Medellín un terreno para que hiciéramos un parque
En el terreno de ese parque hacemos una catedral, ¿cierto? La catedral metropolitana, todo eso es donaciones de este señor. Este señor también donó una casa para que hicieran una rifa y de ahí sacaran presupuestos para muchas cosas, en fin. Pero Mr. Tyrell Moore, antes, ¿cierto?, de dedicarse también, o paralelamente mejor, paralelamente dedicándose al negocio de la minería, de la mano de grandes mineros, ensayó, era un hombre de negocios también, ensayó con el café, con la promesa aquella que esta planta y este cultivo da dinero. Y este señor ensayó, véanlo ahí, en Valdivia. En Valdivia. Es como que tuviéramos una moneda con las dos caras. El señor Jaramillo sembrando en frío y el señor Moore sembrando en caliente, en los climas calientes y húmedos de Valdivia. Entonces, aquí no le fue muy bien a Tyrell Moore. El calor y la humedad tan grandes de Valdivia, de algunos terrenos allí cerquita, no dieron resultado para el café. Vamos con dos inicios, dos tratando de ser como el inicio de la industria del café en Antioquia, pero no sirvió. Y ahí sí, llegamos donde esté. Este sí es como dicen por ahí, este sí le supo darle al palo, este sí supo cómo era, cómo es que era. Y es que resulta que don Mariano Ospina Rodríguez ya había conocido grandísimas plantaciones de café en Centroamérica. Este señor ya conocía de parte de esos sembradíos, incluso en algunas de las islas del Caribe. Recuerden que este señor es de Huasca, Cundinamarca, y él se casó, creo que en segundas nupcias o terceras nupcias, yo no sé, con una antioqueña muy poderosa, muy poderosa. Recuerden que este señor fue presidente de los Estados Unidos de Colombia. Don Mariano Ospina Rodríguez dijo que los terrenos más idóneos para sembrar las pepitas rojas eran una de las laderas de Cerro Bravo, en Fredonia. Él hizo bastantes estudios, miró suelos por muchos lugares de nuestro territorio y allí encontró un suelo negro, vivo, un suelo muy fértil. Y comenzó toda la historia del café antioqueño. Pocas veces hablamos de Moore y pocas veces hablamos de Jaramillo en Río Negro porque fueron intentos fallidos, pero hacen parte de la historia del café antioqueño. Pero el café antioqueño, vea, comienza con este señor. En tierras donde todavía hoy se cultivan café y café de muy buena aceptación a nivel internacional. Carlos Mario Ochoa, ¿cómo no saludarte hoy, mi querido amigo, mi querido informante, mi querido parcero en todo esto de la investigación, y que lo saludé también muy cariñosamente cuando hablamos de Amador, porque él es, uno de los tataranietos de don Coriolano. Y Carlos Mario, vos también fuiste cafetero y también entonces sabes de toda la historia del café por tus queridas tierras de Fredonia. Allí entonces comenzó la gran historia del café, con don Mariano Ospina Rodríguez en Fredonia. Señores, esta es la obra Horizontes de Francisco Antonio Cano. De ellas hay varias versiones. El artista hizo varias versiones, varias copias, de hecho, versiones no, varias copias, algunas con variaciones en tamaño, pero esta, que perteneció a la familia Restrepo, de don Carlos C. Restrepo, es la que hoy custodia el Museo de Antioquia. Ella representa aquello, la migración, ¿cierto? Toda esta
todo este movimiento migratorio tan importante de la historia en Colombia, que fue la colonización antioqueña. Ahí está representada precisamente el hacha, ¿cierto? Con aquello de nuestro himno y el hacha que nuestros ancestros nos dejaron por herencia. Ahí está algo importantísimo en esa imagen, que es la apertura de caminos, como de aquí para abajo, ¿cierto? De aquí para abajo fundamos todas esas ciudades, como un puñado de apellidos salidos de Medellín y de Copacabana. Por eso a Copacabana le dicen la fundadora de pueblos. Saludo otra vez a Antonia, mi hija, que vive en Copacabana. Como de allí, ¿cierto?, llevamos un gran equipaje cultural. Ahí lo tiene la señora, ¿cierto? Una mochila, un costalao, en mi acento muy paisa, y muy seguramente en ese gran equipaje, el que él también lleva a su espalda, iba el café. De aquí de Antioquia, del suroeste antioqueño, fuimos llevando el café a la gran Antioquia. De Antioquia salió entonces este cultivo que hoy hace que precisamente todos estos departamentos hermanos sean hoy patrimonio de la humanidad. El paisaje cultural cafetero colombiano es patrimonio de la humanidad. ¿Vale? La importancia entonces que tiene un movimiento migratorio como la colonización antioqueña con la expansión del café por nuestro país. A esta historia llega don Rafael Uribe Uribe. Rafael Víctor Zenón Uribe Uribe era el nombre de este señor. Don Rafael Uribe Uribe, y no me voy a extender en otras facetas de su vida, pues nos es más reconocible y lo recordamos más, siendo entonces aquel militar tan importante de la Guerra de los 1000 días. Pero independientemente de su carrera militar, política, siendo un excepcional periodista, ¿cierto? Tengo que hablar que murió muy violentamente. A este señor lo mataron a golpes de hacha en la salida del Capitolio Nacional en Bogotá. También tuvo un puesto público que es decisivo en esta historia. Don Rafael Uribe Uribe fue ministro de Relaciones Exteriores. Óigame en esto. Y en uno de sus viajes como ministro, en la valija diplomática, en la maleta diplomática, trajo a Colombia e introdujo, después de ese viaje diplomático, algo que todavía está entre nosotros. Resulta que del regreso de un viaje del Brasil, ¿saben ya dónde voy? Del Brasil, se trajo unas semillas de pasto, que aquí, ¿cierto?, le llamamos con el apellido de ese señor en honor a esa introducción. Aquí ese pasto lo conocemos como pasto Uribe o pasto Yaraguá. Es un pasto muy alimenticio, bastante grasoso para las vacas, los caballos, ¿cierto? Pero más importante que el pasto que este señor introdujo fue que se trajo unas semillas de café hasta estas tierras. Pongámosle rostro a don Rafael Uribe Uribe. Este es don Rafael. Esta es una imagen de la variedad del café que introdujo don Rafael Uribe Uribe aquí en nuestra tierra. Me voy a permitir leerles textualmente. El maragogipe es una de esas variedades de café arábica descubiertas cerca del pueblo de Maragogipe, en Bahía, en Brasil. Variedad muy definida, con granos grandes. Se trata de un café azulado mate que lo diferencia claramente de otras procedencias
y hace de este uno de los más apreciados del mundo. Es un café cálido al paladar, suave y perfumado. Se los leí textualmente porque yo no soy un técnico agrícola, ¿cierto? Y para eso está la especialización en café de la U, para que aprendamos más. Pero lo que quiero decir es que este señor, ¿cierto?, se trae esas semillas, las mezcla, hace una mezcla en la hacienda El Palmar, en Valparaíso, Antioquia. Y el producto fue un híbrido, una variedad que se producía aquí, la mezcla con el maragogipe, y ese híbrido es un nuevo café, ¿cierto?, con unas variaciones, con lo mejor de ambas especies. Y es allí donde comienza la historia de un nombre de denominación, del cómo nos conocen a nivel internacional. Es el inicio de todos los estudios mediante los cuales hemos podido desarrollar un café en Colombia. Saben de lo que estoy hablando. Gracias a los inicios investigativos de Rafael Uribe Uribe es que tenemos el café tipo exportación, variedad Colombia. Eso comenzó aquí. Los sacos de café, los costales, como decimos los paisas, había que ponerles una denominación. ¿De dónde venían? Café de Colombia. Así salían los sacos desde las fincas para poder llegar hasta el ferrocarril y poder llegar por el mundo, como les estaba contando que era esa película. Amo ese pocillo. ¿Me creerían que no tengo? Cualquiera ahí me regala algún día un pocillito de estos de café de Colombia. O la infaltable vajilla de aquellas florecitas en las que disfrutábamos aquellas tazas aromáticas del café del Salón Málaga. Un saludo también en esta conversación a la gente del Salón Málaga, que nos vendía el mejor tinto de la ciudad de Medellín, del centro de Medellín. Y un saludo también a Hansel Castro de Lima, que ahorita me chicaneó, me dijo: me voy a conectar a la conferencia y te voy a mostrar el pocillo que me regalaron igualito a los del Málaga. ¿Por qué hablo del pocillo y por qué hablo del Salón Málaga? Porque yo creo que en un desechable, y peor, en icopor, no sabe el café a lo que debería saber. Sigamos en esta historia. Y esta historia nos lleva donde don Alejandro Ángel Londoño. No tengo otra manera de resumir, porque es que don Alejandro Ángel, don Rafael, es también de esas historias donde nos podíamos quedar 2 horas completicas. No tengo otra manera de resumir la historia de don Alejandro Ángel Londoño que con esa frase: de Sonsón a la Quinta Avenida de Nueva York. Véame eso, de Sonsón a la Quinta Avenida de Nueva York. Como ven, este señor nace en Sonsón, Antioquia, ¿cierto? Él es de allí. Comienza a ser, con todo respeto, ¿cierto? Ellos eran unos ricos de pueblo, una fortuna de pueblo. Y muchas veces el rico de pueblo no es rico en Medellín, no. Ellos eran ricos de pueblo, ricos en Sonsón. Eran ricos, ¿cierto?, en el asunto de tener una mina que los hacían ricos allí. La plata de la mina, este señor la invirtió en uno de los mejores negocios de la época: arriería. Don Alejandro Ángel Londoño era el gran arriero, el de la empresa de la arriería. Este señor no tenía 4 y 5 animales, este señor tenía cientos de animales moviendo mercancía. Las mercancías las montaba en unos animales, caminaban
y descargaban toda la mercancía en animales descansados para poder hacer los tramos en menor tiempo. Me creerían además que don Alejandro Ángel no se lo inventó, no, él no se inventó eso, pero es de los primeros que garantizó la entrega de las mercancías, la póliza de seguro. ¿Y cuál era la póliza de seguro? La palabra de él. Él le daba la mano a la gente y decía, usted tiene mi palabra que eso le llega. ¿Quién no iba a preferir rapidez y que le iban a responder por todo? Fue el arriero más rico, más grande en su momento. La plata de la minería y la arriería le sirvió entonces para tener un muy buen matrimonio. Se casa con doña María Escobar Jaramillo y óigame pues, tiene todos esos hijos que están viendo ustedes en esa foto. Grande la familia de este señor. Mírenlos ahí, fotografiados en Antioquia, fotografiados muy posiblemente en Medellín. Esto es importante porque ahorita les haré un chiste con ellos. Don Alejandro Ángel también hizo mucho dinero con las rentas. Al igual que don Pepe Sierra, cualquier día hablamos de Pepe Sierra, con don Pepe Sierra era dueño de muchos de los estancos, muchas de las rentas de licor en el país. Pero le ofrecieron ese negocito, vea, hombre, y si invertís en café, si invertís en ese nuevo híbrido que está desarrollando el tal Rafael Uribe, y que eso sí es que muy bueno, don Alejandro Ángel Londoño invierte casi todo su capital en pepitas rojas y se convirtió en cafetero. Pero si yo me convierto en cafetero y empiezo a comprar, no una cuadra, haciendas enteras para sembrar, como berracos saco la producción. Mis mulitas no me van a alcanzar. Se convierte en ferrocarrilero y en banquero. Este señor tiene la posibilidad de crear el Banco de Sonsón y con un banco de su propiedad, haciéndose préstamos a sí mismo, se convierte en ferrocarrilero. Este señor es el accionista principal del ferrocarril de Amagá. Ahí hubo otros muchos más interesados en este negocio. Él era el accionista principal. ¿Para qué? Ya los dije. Para llenar todos esos vagones de sacos de café. ¿Con rumbo a dónde? Ya se los conté. A los ríos al mar y el mar a Estados Unidos y a Europa. Los negocios en Medellín se le quedan corticos. Él ya no puede manejar la dimensión de negocio que tenía y se tiene que ir a vivir a Nueva York. Señores, es de los primeros colombianos con una empresa colombiana manejada desde los Estados Unidos. Y esos son ellos, los Londoño, los Ángel, fotografiados en Estados Unidos. Queda uno muy distinto fotografiado en Nueva York, ¿no? Imagínense en el dinero para esta gente vivir en ese país. ¿Producto de qué? Pepitas rojas. Pero a esta historia llega la Primera Guerra Mundial. El bloqueo económico mundial. No se conseguían barcos, no había cómo mover nada vía marítima. El café no entiende de eso. El café se sigue produciendo y las matas siguen dando producción y esa producción hay que recogerla. Y esa producción entonces se estaba represando, se estaba pudriendo en puertos colombianos. Este señor le dice a la esposa, écheme la bendición. ¿Qué hace la esposa? Vea, le echó la bendición y como pudo, se fue de Estados Unidos a Holanda en plena guerra
y compró no solo uno, ni dos, compró 3 cargueros, 3 barcos, y se los trajo hasta Colombia y los cargó con los sacos de su café y el café de sus socios. Señores, es el nacimiento de la flota mercante gran colombiana. ¿Con qué? Con pepitas de café, con pepitas rojas. Y las pepitas rojas lo hicieron a él socio de las principales industrias de la recién creada cuna industrial de Medellín. Pudo comprar acciones muy importantes y ver nacer a Cervecería Unión, a Nacional de Chocolates, a Cine Colombia, todo con pepitas rojas, con cafecito. Entonces don Alejandro Ángel fue minero, arriero, comerciante, banquero, cafetero, ferrocarrilero, naviero e industrial. Hágame el favor. Él vende gran parte de una posesión importante, de eso hablamos cuando hablamos de Laureles, de la finca La Palestina, hace donaciones también importantes de terreno, me compran y les dono. Entonces así nace la Universidad Católica Bolivariana, hoy Universidad Pontificia Bolivariana, y también es uno de los promotores de la construcción de la Plaza de Toros La Macarena. Aquí no estamos hablando si nos gusta o no los toros, ¿cierto? Pero como edificio y como espacio de la ciudad, él es uno de esos promotores. Ok, si vamos por la recta final, ¿cómo no hablar de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia? Esta federación nació en Medellín, pero es una federación nacional. Y tengo que hablar entonces que el café movió este país y lo sigue moviendo. Esto lo voy a decir 2 veces. Si se me olvida repetirlo, entonces ya lo dije. Las flores no le han dado la gloria a Colombia que el café le ha dado. No. Y tenemos en Medellín una fiesta para ellas, la Feria de las Flores. Feria, una connotación comercial, feria, la Feria de las Flores. Señores, en Medellín no tenemos ni la fiesta ni la Feria del Café. Nuestros vecinos de otro departamento tienen el Parque del Café. ¡Qué maravilla! Ojalá larga vida a ese proyecto, hermosísimo por demás. Pero distinto de eso, a ver el Día Nacional del Café en Colombia, a verlo. A ver la fiesta o la Feria del Café, a verlo. He repetido varias veces, es que siento gratitud por la especialización en café de la Universidad de Antioquia, de nuestra universidad, de ustedes, compañeros docentes, que hay un espacio en una universidad en Colombia que habla de lo importante que es el café. La Federación Nacional de Cafeteros, señores, llevó a veredas alejadísimas de los cascos urbanos por primera vez la energía eléctrica. La Federación Nacional de Cafeteros llevó por primera vez a algunos lugares una escuela, un hospital, un puesto de salud, o un hospital, una carretera, un acueducto, un alcantarillado, el desarrollo. La Federación Nacional de Cafeteros en su momento fue apalancadora de desarrollo, lo que, permítanme decirlo, era responsabilidad del Estado. La Federación Nacional de Cafeteros en su momento hizo más país que algunas instituciones del Estado. Dame la foto, señores, la foto de junio de 1927, cuando se creó la Federación Nacional de Cafeteros aquí en Medellín. Y ustedes que son tan observadores, tan observadores, miren en el costado izquierdo, ¿cierto? Superior izquierdo, un poco velado, ahí se ve
parte del Teatro Junín, ¿cierto? Entonces, esta imagen se tomó en la hoy Avenida Primero de Mayo. Y que pudiéramos leer esos nombres, pues ahí están los prohombres, no solo del café, sino de la industria y la cultura de nuestra sociedad hacia los años 20. Solo por mencionar algunos, ahí están varios Ospina Pérez, ahí está don Ricardo Lano, ¿cierto? Ahí están personas como Carlos R. Restrepo. En la numismática, ¿cierto? Y en el coleccionismo del dinero, la numismática es de monedas, creo que esta no es la palabra para los billetes, se me va, pero 3, 2, 1. Quienes coleccionan billetes, y nosotros en Colombia, que los queremos y que tenemos algunos, hemos dicho mucho tiempo que posiblemente uno de los billetes más bonitos de nuestra historia es el que llamábamos el cafeterito. Afortunadamente yo por ahí, en algún lugar, tengo un cafeterito muy bien conservado y me lo regalaron, no a chicanear que me costó un poco de plata, nada, pero es una pieza hermosísima. Ha habido incluso propuestas para una reedición de un billete colombiano que hable del café. Billete, por ejemplo, que hable de las esmeraldas. El café La Bastilla, ya aquí en la recta final. El café La Bastilla. Y no voy a hablar de la marca La Bastilla, no. El café La Bastilla. Mírenlo ahí. El café La Bastilla estaba, ¿cierto?, en Junín, en toda la salida al Boulevard de la Playa. Lo que hablamos de Junín con la playa, ¿cierto? Parte de algunas de sus puertas sobre Junín están donde muere la calle Boyacá. Este lugar era un punto de encuentro importantísimo de la ciudad. En el Café La Bastilla era el punto donde se encontraban literatos, políticos, intelectuales, ricos. No voy a ser, pues, que ricos y pobres, no, por los precios que aquel lugar tenía, hacía que no fuera asequible para algunas personas, pero era el punto de encuentro. Esto se lo recuerdo mucho porque lo aprendí de la mano con el gerente del Salón Málaga y hablaba de la importancia del café como ese elixir mágico para mojar la palabra. La palabra se moja en café. Las decisiones se toman con café. Ahorita lo dije, en las cortes, en la independencia, pero en las ciudades comenzaron a surgir estos espacios, los puntos de encuentro. El café. A veces podemos tener otra connotación con el café. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi difunta abuela, que ella decía que eso es como un café, y yo sabía que ella me estaba dando como lucecitas a prostitución, de pronto en nuestro contexto. Pero recuerden los cafés parisinos, recuerden los cafés en Buenos Aires, Argentina. Así los hubo en Medellín. Cafés donde, claro, había licor, sí, pero donde no había prostitución, donde pudo haber meseras, saloneras, también, pero era el lugar y el punto de encuentro. Y el Café La Bastilla, afortunadamente, hay un lugar que lo recuerda. Y miren que hasta hice un gesto y un ademán, ¿cierto? Afortunadamente. Después de su demolición, triste por demás, hay un edificio que tiene el nombre, el edificio La Bastilla. No faltará quien diga que es por aquellos eventos de la Revolución Francesa. Es porque recuerda a el café,
La Bastilla. Y hablar de ese lugar era no solo el punto de encuentro, sino que, óigame en esto, era como una especie de terminal de transportes de la Medellín de aquella época. Lo muestra la imagen. Era donde estaban los coches para alquiler. Había una empresa de alquiler en la plaza de Cisneros, ya hablamos de eso. Había otra empresa de alquiler en el parque de Berrío y había otra empresa de alquiler frente a el Café La Bastilla. Pues aquí, como miren, y no tengo otro ejemplo, sino el de Cartagena, ¿cierto? Vos aquí podías alquilar para un paseo, un carruaje de estos, y subías viendo las hermosas casas y palacetes frente a la quebrada Santa Elena. Es por eso que la gente buscaba mucho esta empresa de coches, porque podía ver todas las casas de los ricos subido en un coche y después tomarse un café en la Bastilla. Pero ¿cómo no hablar de ese señor? De don Tomás Carrasquilla, del cual se dice, y esto también es otro de los mitos que a mí me gusta contar, que tiene que ver con que él muy posiblemente fue el que acuñó uno de los eslogan, uno de los mensajes más contundentes de la historia de la publicidad en Colombia. Se dicen que desde la época del Café La Bastilla, y algunos, lo he leído en algunas crónicas, dicen que salió de la propia boca de don Tomás. Ya saben de qué estoy hablando. Café La Bastilla. O sea, el café en el Café La Bastilla. Y no lo estoy viendo, ni menos escuchándolos, pero qué bacano. Café La Bastilla. Bueno, hasta la última gota. Pero más interesante que eso es que ya don Tomás, con unos problemas para moverse, creo que tenía incluso ya la pérdida inminente o ya había perdido una de sus piernas, muy difícil para caminar, enfermo, llegaba hasta el Café La Bastilla, se sentaba en compañía de su sobrina, y su sobrina llevaba una máquina de escribir de la marca Remington. Se sentaba y él empezaba a dictarle parte de su obra. Y en el Café La Bastilla y en las ventanas, miren ahí en las puertas, esta es una imagen que me encanta, también dificilísima de conseguir. En esas mesas, la gente se acolpaba ahí, todos donde podían, en un silencio casi de cementerio, casi sepulcral, para poder escuchar, óigame en esto, a viva voz, las primeras letras y sin correcciones de la obra de Tomás Carrasquilla. Ahí la gente pudo escuchar pedazos de La Marquesa de Yolombó, pedazos de Frutos de mi tierra de Simón el Mago. Ese es el valor que tuvo en su momento el Café La Bastilla y hoy es un recuerdo. Es por eso que, terminando, quiero decirles que el café es el compañero del alma, que el café es aquella bebida que nosotros nos la podemos tomar, y permítame la grosería, pero nos la podemos tomar como nos da la gana. Los antioqueños, los paisas, los medellinenses, los colombianos tomamos tinto, que es una bebida a veces aguada, que es una bebida a veces endulzada con aguapanela. Es la primera bebida en la mañana, que todavía en las fincas le llaman los tragos. Señores, en Medellín, en Antioquia, los paisas y en Colombia, nosotros no tomamos latte, ni cappuccino, ni frappuccino, ni macchiato. No, nos tomamos tinto y nos gusta grande, doble. Por supuesto que respeto a los baristas. ¡Guau! ¡Qué oficio tan impresionante! Me encanta. Cada que podía ir a las catas
de café me las disfrutaba muchísimo, pero nada me cambiaba el tinto del Salón Málaga o estos grandototes que ustedes me ven que siempre me sirvo para estas conferencias, o en clase me llevaba también uno grandotote y me lo disfrutaba a mi sabor. Que lo endulzo, sí, que algunos dirán es un pecado, que es una bebida que se disfruta como cada quien la quiera disfrutar, que se aprende a disfrutarla, pero por supuesto, señores, gracias al trabajo de la Federación Nacional de Cafeteros, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y de la especialización de café de nuestra universidad, unido al trabajo de una cantidad de jóvenes, es que están jovencitos. Muchas haciendas están probando por primera vez su café. ¿Cómo así? Sí, llevaban más de un siglo produciendo café para entregarlo sin tostar, sin probarlo. En este auge, llamémoslo así, en esta nueva vida que tiene el café, están probándose de nuevo o por primera vez el sabor de algunas de las haciendas de nuestra gran Antioquia. Hoy el café está de moda. Tengo que hacer esta salvedad siempre, pues la situación en la que estamos. Pero miren ya como en Medellín podíamos visitar en el centro o en Laureles o en las universidades estaciones de café donde nos estaban ya vendiendo cafés de calidad. Miren, por ejemplo, las vendedoras de tintos del centro de la ciudad, que también era una manera en la cual ellas llevaban pan comer para la casa. Ahorita les dije que de pronto se me olvidaba. Señores, las flores nos han traído gloria, sí, sí. Pero lo que el café le ha traído a Colombia, pienso yo que somos completamente desagradecidos con lo que significa el café para nosotros. Qué bueno que esta invitación la hizo Cooprudea, ¿cierto? La cooperativa de profesores. Y creo que colegas, compañeros, profesores entenderán lo que les voy a decir. Por las venas de nosotros, los docentes, por las venas de nosotros, los profesores, corre sangre, claro. Pero yo creo que corre más café que sangre. Mi nombre es Víctor Ortiz. Muchas, muchas gracias por esta conversación. Víctor, muchísimas gracias. Y esa forma como finalizaste